computadora. Ahí está. La idea es que después la grabación esta la vamos a subir, le vamos a pasar el vínculo para que puedan escucharla o ver la presentación si es que les interesa por alguna duda que les haya quedado. Bueno, la idea de hoy es la siguiente. Ustedes van a pasar a fin de año del ciclo básico al ciclo superior. Y como ahora tienen un ciclo básico común, no tienen ningún tipo de orientación hasta ahora, y el año que viene tienen que decidir, al principio del año que viene, por supuesto, tienen que decidir si se orientan hacia seguir electromecánica, o sea, técnico electromecánico, o electrónica y llegar a técnico electrónico. El colegio les está haciendo esta presentación porque es típico el problema de que uno muchas veces elige sin realmente saber lo que le espera o qué ámbitos de actividad va a tener, con qué cosas va a aprender. Bueno, esto pasa no solamente en el secundario, nos pasa también cuando tenemos que elegir carrera al salir del secundario, y es muy frecuente que realmente uno elija una carrera por lo que escuchó así de todos los días, y después cuando se encuentra en la carrera no, ve que no era lo de uno. Entonces, para subsanar eso a este nivel, en la charla de hoy les vamos a dar las principales áreas de estudio que van a tener en cada una de las dos carreras, los ámbitos de aplicación, a qué van a aplicar los conocimientos posteriormente, ejemplos de qué cosas van a manejar, qué tipo de elementos van a manejar cada uno en su carrera, y entonces vamos a hacer un contrapunto entre la electrónica y la electromecánica. Vamos a resaltar también que las dos carreras tienen partes comunes y que una vez que uno termina, puede ser que la experiencia o los trabajos en los que entren los vayan llevando sucesivamente, quizás a un electrónico a cruzarse a electromecánica o a un electromecánico a cruzarse a electrónica. Y eso es posible porque, como vamos a mostrar ahora, hay unos cuantos puntos de contacto. Entonces, vamos a pasar a compartir pantalla y vamos a hacer ese contrapunto que les decía entre una carrera y la otra. Entonces, comparto pantalla. Cualquiera puede preguntar en cualquier momento lo que le resulte dudoso o interesante o por su experiencia propia, decir, bueno, yo en tal ámbito, ¿dónde estaría? Bueno, en ese caso nos van preguntando. Bueno, acá, por ejemplo, en la parte de electromecánica, yo he plasmado una serie de iconos de distintas organizaciones para mostrarles cómo en todas esas organizaciones relacionadas con la electromecánica, bueno, coinciden en, por ejemplo, mostrar que es un icono simple, que la electromecánica trabaja con la mecánica, los engranajes y la electricidad. Que es un icono un poquito más ampliado, habla también de la mecánica, de la electricidad representada por este rayo, y también señala el uso de las herramientas. Acá hay herramientas muy sencillas. Acá tenemos otro icono de otro escudito de otra organización, donde señalan que trabajan con lo que es la mecánica, con lo que son los motores, con lo que es la aplicación a la industria. Esto es una industria, representa una industria con sus naves industriales, sus chimeneas, la parte eléctrica, también de fondo alguna parte de materiales, representado por esta estructura de átomo, y que vamos a manejar la tecnología y la técnica electromecánica. Acá tenemos otro icono donde han señalado, además de la mecánica,
el manejo de la electricidad de potencia. Estos son las torres de transmisión de alta tensión que ustedes van a ver en el campo, por ejemplo, que traen la energía eléctrica desde los puntos donde se han generado, por ejemplo, en Río Negro, Chocón, Cerros Colorado, donde hay una generadora de grandes potencias que trae la electricidad acá, a Buenos Aires. También han señalado, destacado el hecho de medir. Y bueno, entonces podríamos decir como una cosa muy general que la electromecánica, ¿qué hace? Va a combinar las leyes y los conocimientos del electromagnetismo, de la electricidad, con las leyes del comportamiento mecánico de los objetos y de los materiales que los conforman. Entonces, mezclando física, electromagnetismo y mecánica, vamos a estar básicamente en el ámbito de la electromecánica. Por supuesto, esto es algo muy general y ahora después van a ver cuando ampliemos que vamos a tener algunos campos más de aplicación en la electromecánica. Por oposición, ahora les va a hablar Alejandro de lo que se encuentra en la electrónica. Alejandro. Bueno, buenos días chicos, espero que estén todos bien con la familia. Vamos a darles un poquito de introducción entonces de la parte electrónica, ¿sí? Que, como dijo ahí Ricardo, tenemos puntos en común, pero también algunas diferencias, ¿sí? En su generalidad, ¿sí? La electrónica es una rama de la física aplicada. ¿Qué quiere decir? Que dentro de ella tenemos conceptos de física, de ingeniería, ¿sí? De tecnología, y de diferentes aplicaciones que tratan o trabajan con la emisión, el flujo y el control de electrones, ¿sí? U otras partículas cargadas, tanto en el vacío como en la materia, ¿no? Hoy explicaba un poco en el vacío los viejos tubos de rayos catódicos, las válvulas, que por ahí hoy en día no se ven tanto, pero sí se han estudiado, ¿sí? Y hoy en día sigue habiendo equipos valvulares. Y en la materia, ¿sí? En la parte, por ejemplo, de los conductores, cómo los electrones viajan o se desplazan en diferentes conductores, en los semiconductores y en los elementos aislantes, bueno, donde no habría desplazamiento de ellos, pero bueno, ver cómo funcionan. Así que bueno, en algo muy general, eso es la electrónica. Fíjense, en la mayoría de las simbologías en electrónica, los escuditos por lo general tienen al átomo y destacan a los electrones, ¿no? En sus orbitales, que es con lo que trabajamos nosotros. Así que seguimos con la próxima, Ricardo. Bueno, acá lo que queríamos mostrarles un poco son las áreas de cada una de las dos carreras y mostrarles también cómo hay una intersección, o sea, una gran parte en común. Por ejemplo, el electrónico y el electromecánico, ambos aprenden electricidad. La electricidad es una parte en común. El electromecánico tiene además también conocimientos y comprensión de los aspectos mecánicos, de los procesos, de los elementos en general. El electrónico puede trabajar también, por ejemplo, en la electrónica de comunicaciones, en la electrónica de los dispositivos como los dispositivos como semiconductores, tales como transistores, distintos tipos de diodos de potencia, FET, MOSFET, elementos de control basados en los semiconductores en general. El electrónico estudia la electricidad también desde el punto de vista de los circuitos y las redes de circuitos, es decir, mallas de circuitos, complejidad de los circuitos. El electromecánico, en la parte eléctrica, por ahí en su aplicación, estudia motores y máquinas. También estudia la aplicación de eso en los procesos industriales, en la electromecánica de vehículos. Esto no quita que el electrónico a veces también puede entrar en estos ámbitos. Ambos dos
para hacer el control de procesos, tienen una parte en común que se llama mecatrónica, que es el comando electrónico de elementos mecánicos. Ese comando electrónico de elementos mecánicos lo pueden tener en común ya sea el electromecánico como el electrónico. ¿La diferencia cuál es? Y el electrónico trabaja más con circuitería de control elemental y el electromecánico trabaja más con la electrónica de potencia, es decir, con componentes que si bien son electrónicos, manejan mayores cantidades de energía, mayores corrientes. Ambos hacen uso de la informática para hacer el control digital de los procesos, o sea, tanto el electrónico como el electromecánico utilizan las áreas, la forma de pensar del control digital para manejar procesos o elementos. Lo que pasa que, como decíamos antes, el electrónico va a usar más, por ejemplo, los microcontroladores, que son, después de explicar Alejandro, dispositivos de control electrónico, digamos, baratos y con una gran posibilidad de aplicación por toda su potencialidad. Y el electromecánico también hace uso de la informática, tiene que saber un poco de informática, pero va a ir más que nada a programaciones más de procesos de tipo industrial, en tanto que el electrónico va a ser, con su circuitería de control, unas programaciones de mayor amplitud y que va a entrar en otros ámbitos como vamos a ver un poco después. Ambos dos van a utilizar sensores, por ejemplo, sensores de temperatura, de humedad, de velocidad, de fuerza, para hacer los comandos de mecatrónica. Es decir, tanto el electromecánico como el electrónico van a utilizar sensores. Entonces, como vemos, en una sumarización muy elemental, podemos decir que la electromecánica y la electrónica tienen ámbitos comunes como la electricidad. La electromecánica tiene más mecánica, la electrónica tiene más, si queremos decirlo, circuitos de baja potencia. Ambos se unen en la mecatrónica para hacer el control mecánico y electrónico de procesos, aplicando ambos el control digital y, por ejemplo, ambos dos utilizando sensores. Esto es para demostrarles que, si bien están separados, son dos cosas distintas, es una cuestión de énfasis sobre el aprendizaje de distintas áreas, la diferencia. Pero hay mucho en común. Cuando un electrónico aprende algo de motores, lo aprende con menos profundidad que lo que aprende el electromecánico. Y cuando un electromecánico aprende algo de control con dispositivos electrónicos, lo aprende con menos profundidad que el electrónico. Bien, ahora lo que les vamos a dar cada uno de nosotros es las áreas principales de conocimiento, de estudio que van a hacer en la carrera para cada una de las dos orientaciones, muy sintéticamente. O sea, a lo largo de los próximos años, ustedes en electromecánica van a tener materias que les van a enseñar magnetismo y electricidad, donde van a ver campos eléctricos, campos magnéticos, circuitos eléctricos, componentes eléctricos en general, tales como condensadores, inductores, resistencias. También van a tener un área importante de física mecánica, donde van a estudiar cómo se aplican fuerzas y movimientos a los objetos, cómo se mueven, qué velocidad tienen, cómo se aceleran, cómo se los detiene. También cómo están en equilibrio, qué relaciones hay entre el movimiento de un cuerpo y la fricción, por ejemplo. También van a estudiar en la parte de mecánica resistencia y comportamiento de los materiales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, si ustedes tienen una pieza como esta, es una especie de eje con varios
con varios diámetros diferentes. ¿Qué es lo que pasa en ese eje cuando es sometido a fuerzas como acá RA y RB, que son fuerzas de apoyo, y lo oprimimos con fuerzas como la 1 y la 2, que son fuerzas de actuación, y estas fuerzas van a producir, por ejemplo, sobre este eje, van a tender a flexionarlo, o cuando le aplicamos torsiones, van a tender a girarlo, pero si está sostenido por uno de los lados, esos giros generan torsiones que hacen que adentro de ese eje aparezcan esfuerzos que pueden llegar a romperlo. Por ejemplo, este es el cigüeñal de un coche que está quebrado acá por los esfuerzos a los que ha sido sometido. Bueno, el electromecánico entiende o va a entender los ensayos que se pueden hacer sobre una pieza para ver si va a resistir en su uso, qué máquinas va a utilizar para hacer esas pruebas, qué dimensionamientos va a tener que hacer sobre la pieza para que la pieza resista esos esfuerzos mecánicos. Son ejemplos de las cosas que van a aplicar. Hay muchísimos más, lo que pasa es que esta es una introducción muy leve. Y también, como les dijimos antes, el electromecánico va a tener un área donde va a estudiar programación y control de los procesos, por lo tanto va a estudiar los procesos, donde va a tener que censar una magnitud, por ejemplo, en un proceso que funcione controlando una temperatura, va a tener que censar la temperatura de entrada a ese proceso y después cómo hacer para que ese sistema se mantenga, por ejemplo, en un determinado grado de temperatura general y humedad para que, por ejemplo, una tela no se estire o no se corte, o si estamos, por ejemplo, en un proceso en el cual estamos laminando hierro, vamos a tener que medir los espesores a lo largo de la cadena de producción para estar seguros que estamos generando una laminación del espesor que se ha solicitado. Vamos a tener que controlar la temperatura para que las máquinas, los rodillos que lo prensan, lo prensen con una determinada resistencia y profundidad. Bueno, todas estas cosas que dijimos que se van a poder hacer se estudian estudiando las materias que nos dan esto: magnetismo y electricidad, mecánica, programación y control. Control lo van a ver los electromecánicos, los van a ver en control industrial en séptimo año. Y ahora, por ejemplo, Alejandro les va a dar una especie de, no una especie, un contrapunto contra estas materias para que vean lo que van a tener que estudiar en la parte de electrónica. Ahí está la presentación de electrónica. Bueno, en cuanto a la electrónica, como dijimos, las áreas de conocimiento en ambas especialidades, ¿sí? Tienen que ver con la matemática y la física, en principio, y por ahí en una menor medida la química, ¿sí? Pero es muy importante que a la matemática básica que vienen estudiando se le sume lo que van a ver todo en el ciclo superior, ¿no? Porque matemáticas siguen teniendo en cuarto, en quinto, en sexto y también les han agregado en séptimo. Entonces, tanto para electrónica como para mecánica necesitan saber resolver sistemas de ecuaciones simples y a medida que vayan avanzando cada vez van a ser más complejos, ¿no? Manejar la parte de trigonometría y funciones trigonométricas, ¿no? Que es una función senoidal, el teorema de Pitágoras, funciones cosenoidales, y después se derivan de muchas formas de ondas en la electrónica, derivan en poder descomponerlas en muchas señales de tipo senoidal, ¿sí? La parte de números imaginarios o números complejos, que van a utilizar en la parte de circuitos con señales senoidales, ¿sí? en osciladores, y llegando en los últimos años a derivadas integrales que también nos van a dar varios teoremas de uso, ¿no? De herramientas de uso en la electrónica de los últimos años, ¿no? Por nombrar Laplace, Fourier, etcétera, que son nombres que ahora son desconocidos, pero después los
los van a adorar. Bien, en la parte de física, obviamente, empiezan, ¿no?, en física de cuarto con el modelo mecánico, ¿no?, donde van a haber fuerzas, sistemas de fuerzas, etcétera, pero después esos modelos que son más visuales, ¿no?, o sea, los entendemos más porque los podemos ver, pasan a sistemas que por ahí no se ven tanto porque no vemos un átomo, los electrones y demás, pero que funcionan, ¿sí?, en su equivalente mecánico. Entonces pasamos a los circuitos eléctricos, ¿sí?, a las leyes de la electricidad, del electromagnetismo. Ya han visto algunas de las leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, que son la base. Las vamos a seguir profundizando y vamos a seguir sumando conocimientos como la parte del electromagnetismo, ¿sí?, la propagación de la luz, ¿sí?, las ondas, los rayos. ¿Qué pasa con esos rayos? Se reflejan, se refractan, se difractan. ¿Por qué? Porque después le sumamos toda esa aplicación a las comunicaciones, donde hay partes que nosotros no vemos, pero hay ondas por las que las cosas se comunican, ¿no? El Wi-Fi, los celulares, los teléfonos inalámbricos. Bueno, toda esa parte también la trabajamos en los conocimientos básicos de la electrónica, por lo tanto física es una materia muy importante. La parte de acústica, ¿sí?, cómo se propaga el sonido, las ondas sonoras, la intensidad, cómo aislarlas, cómo absorberlas, ¿no? Hay mucha parte de electrónica que trabaja con el audio, ¿no? Audio hi-fi, etcétera, que tenemos que entender cómo es que funciona el sonido. Química dije en menor medida, sí, pero la estructura atómica, la composición y las propiedades de los materiales, para entender qué es lo que pasa en un conductor, qué pasa en un aislante, qué pasa en un semiconductor, que la gran mayoría de las cosas en electrónica trabajan sobre semiconductores, uno de ellos es el silicio, otro el germanio, está para generar los LED y que generen una luz, o hacer determinadas cosas sobre las formas de ondas que vamos a trabajar. Y después otra parte muy importante en lo que es electrónica es la parte del área digital, donde cambiamos un poco el paradigma porque pasamos de trabajar con sistemas de numeración decimal, ¿no?, a sistemas de numeración binaria, donde trabajamos con ceros y unos nada más, que después se corresponderán con diferentes niveles de tensión, sistemas hexadecimales, sistemas octales, etc. Todo eso para después meternos en la parte de digitales del álgebra de Boole, trabajar con puertas, ¿no? Con puertas AND, OR, XOR, que hacen diferentes funciones lógicas, que las van a ver el año que viene. Después armar circuitos combinacionales y secuenciales, ¿sí? Todo muy ocupa, digamos, si lo armamos en circuito, ocupa mucho espacio, pero lo hacemos para poder llegar luego a lo que nos llevan los últimos años de la carrera, que son los microcontroladores y la programación de los mismos. Primero tenemos que entender cómo funciona toda la lógica digital para después poder decirle a un microcontrolador, bueno, si pasa algo en el exterior que estoy sensando, como decía Ricardo, con algún sensor de temperatura o de humedad o de presión o lo que fuese, bueno, si pasa algo con eso, actúa de tal manera para corregirlo, ¿no? Ahí tenemos, cerramos el lazo de control de algo. Hoy en día cualquier sistema de lo que ustedes manejan tiene un microcontrolador interno, la televisión, el celular, los equipos de música, etcétera, etcétera, etcétera. Y la programación que trabajamos, si bien muchos trabajan con la programación de una linda pantalla como entorno de comunicación, con el microcontrolador y demás, no es una programación basada, ¿no?, en objetos y demás, sino que es una programación más dedicada a controlar ese microcontrolador, a que ese microcontrolador se comunique con una computadora o con un celular para transmitir envío y recepción de datos, ¿no? Yo quiero medir una temperatura y avisarla a una computadora, bueno, mira, ahora tenemos esta temperatura, tal otra, y que después una interfaz gráfica pueda mostrármelo, ya sea con números o con alguna barrita que se va llenando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entiendan que la programación que se ve en electrónica es más orientada a microcontroladores y no tanto, ¿no?, a, yo qué sé, si quiero programar un jueguito, por ejemplo. ¿Está? Bien, eso como áreas de conocimiento, y sepan que en ambas carreras sí o sí hay que dedicarle tiempo a matemática, física y química.
Listo, Ricardo. Por esta Sí, parte. por ejemplo, para el que crea que en electromecánica va a tener menos matemáticas, en realidad también va a estudiar estas cosas. Lo que pasa que lo va a aplicar a otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, cuando estudien las ecuaciones con derivadas e integrales, en la parte matemática de electromecánica, esto, por ejemplo, va a tener aplicación a la oscilación de un amortiguador de un coche. Y la ecuación que ustedes hayan aprendido de segundo grado se va a aplicar ahí a ese ejemplo. O sea, no es que el electromecánico no va a estudiar esta matemática, va a estudiar esta matemática también. Es decir, en ambos casos de esto no vamos a poder escapar. Otra cosa, por ejemplo, en electromecánica también van a estudiar elementos de acústica, porque, por ejemplo, cuando ustedes realicen, diseñen, ya sea una máquina o un proyecto, van a tener que determinar cuál es la polución sonora, el nivel de contaminación sonora que esa máquina o proyecto introduce en el ambiente. Si ustedes hacen un grupo, un ejemplo muy sencillo, si ustedes están diseñando o vendiéndole o instalándole un grupo electrógeno a un supermercado o a un hipermercado, bueno, no se puede poner cualquier cosa. Ese grupo electrógeno va a tener que tener un grado de insonorización tal que no supere lo que habrán escuchado ustedes, una determinada cantidad de decibeles, que dicho en casero significa qué tan molesto es el nivel de ruido, porque, por ejemplo, sabemos que los niveles sonoros pueden producir, cuando son excesivos, pueden producir desde molestias psicológicas, desde incomodidad para trabajar, hasta daño auditivo. Bueno, ese tipo de cosas, ambos dos las estudiamos, o sea, vamos a estudiar acústica en el sentido de intensidad sonora, frecuencias, para determinar en qué casos puede haber esas cosas, ¿no? Daños, ya sea físicos reales o psicológicos, o confort de trabajo. Así que acá también tenemos un área que por ahí es más electrónica, pero que el electromecánico no deja de lado. Después, por ejemplo, hubo una frase muy interesante que hizo Alejandro, que dijo que en la mecánica las cosas son más visuales. El electrónico trabaja más con cajas cerradas, o sea, con cajas oscuras. El electrónico ve más entradas y salidas de un sistema porque por la naturaleza de los elementos que utiliza, cuando hablamos de componentes, por ejemplo, de semiconductores, no ve mucho lo que pasa ahí adentro, ve más bien lo que entra como excitación y lo que sale como resultado. El electromecánico trabaja con máquinas más transparentes. No quiere decir que un motor sea transparente, pero el electromecánico puede desarmar y ver más qué pasa cuando gira de un lado, qué pasa adentro con los engranajes de la máquina y qué pasa con la salida. En ese sentido, bueno, entonces la electromecánica es más una orientación, una disciplina de máquinas transparentes, máquinas que se pueden ver. Y en cambio el electrónico es alguien que trabaja más con orientación a entradas y salidas, con máquinas o cajas oscuras. En una gran medida, por supuesto, cuando cualquiera de los dos hace control de un sistema, bueno, ambos dos trabajan con entradas y salidas y las máquinas que están adentro, que las pueden llegar a ver cualquiera de los dos. Bueno, ahora vamos a, ya que vimos las principales áreas de estudio de cada una de las carreras, vamos a hacer un paneo sobre los elementos que utiliza el electromecánico, en qué los utiliza y después
lo mismo va a hacer Alejandro con los electrónicos. Bueno, el electromecánico, por ejemplo, va a manejar motores eléctricos, las corrientes, va a estudiar las corrientes que se producen, las fuerzas mecánicas que puede producir un motor, los calentamientos del motor, los tipos de motores, su forma de arranque, su fuerza en el arranque, que en realidad no se llama fuerza en el caso de las máquinas rotativas, sino que se llama cupla motora de arranque. También va a utilizar, por ejemplo, válvulas que pueden ser neumáticas o hidráulicas. Por ejemplo, válvulas hidráulicas que manejen ya sea fluidos como el agua o fluidos como el petróleo. En un oleoducto, por ejemplo, vamos a tener las válvulas hidráulicas que nos van a permitir controlar el fluido desde el origen hacia el destino, es decir, desde lo que se llama aguas arriba hacia lo que se llama aguas abajo, porque en un sistema hidráulico vamos a tener que poder abrir y cerrar el paso de lo que está atravesando las cañerías, y eso lo vamos a hacer con válvulas de tipo hidráulico. También hay sistemas neumáticos, sistemas que trabajan con fluidos como el aire y que nos van a permitir trabajar haciendo compresiones o liberaciones de presión, y eso en general lo vamos a manejar con válvulas que son electroneumáticas, es decir, en las cuales una parte eléctrica mueve algún pistón que permite que el aire que entraba acá pase y salga por esta otra perforación que va a estar conectada a una cañería de salida, acá va a estar conectada a una cañería de entrada. Bueno, este tipo de válvulas nosotros tenemos en el colegio, paneles con estas válvulas para aplicación, experimentación y para que ustedes hagan sistemas con estas válvulas neumáticas. También el electromecánico, ¿qué otro elemento va a trabajar? Bueno, los engranajes. Acá hay un sistema muy sencillo de reducción, digamos, de engranaje grande a engranaje chico. En este caso, bueno, estamos logrando más velocidad acá que en el engranaje grande. También tenemos sistemas, vamos a estudiar los sistemas de transmisión con polea, por ejemplo, conductora. Esta estaría asociada a un motor que la va a mover, y a través de las correas vamos a llevar el esfuerzo hacia una polea más grande, con lo cual acá vamos a reducir velocidad, pero vamos a ganar fuerza. También vamos a trabajar con elementos eléctricos, como todos los elementos que utilizamos en los tableros, las conocidas llaves térmicas, que en realidad su verdadero nombre es termomagnéticas, llaves de protección, los diferenciales, las llaves de montaje también, por ejemplo, para medición de tensión en el tablero, qué estado de tensión tiene el circuito que está entrando a nuestra casa. En vez de 220 volts, por ahí hay 210 volts, hay 10 volts menos, o 10 volts de más, 230 voltios. Bueno, en general tenemos sistemas de medición en los tableros. También vamos a trabajar con elementos de luminotecnia, las lámparas que podemos utilizar en una casa, en un patio. Acá tenemos, por ejemplo, reflectores que pueden ser utilizados en un salón de fiestas. Bueno, todos estos son elementos que va a manejar el electromecánico. Y muchos más. Hay montones más de elementos posibles de manejo. Pero en general, con combinaciones de elementos de este tipo, el electromecánico va a tener ámbitos de aplicación, como por ejemplo la iluminación urbana, que puede darse ya sea en parques de una ciudad, ya sea en rutas, en autopistas de una ciudad, los sistemas de iluminación comercial, que se pueden dar, por ejemplo, en una galería, en un hipermercado. Todos estos sistemas son injerencia y diseño, por ejemplo, del electromecánico, aun cuando el electrónico puede también llegar a trabajar, pero básicamente el electromecánico se va a ocupar de la luminotecnia, es decir, la técnica de intensidad de iluminación,
las corrientes que se van a necesitar para estas lámparas, los tableros para manejar las corrientes de esas lámparas, la automatización, por ejemplo, en el sentido de hacer juegos de luces para, en un ámbito comercial, priorizar algún color en un momento dado, un color distinto en otro momento. En la luminotecnia tenemos tenemos aspectos importantes como el tipo de color de luz que utilizamos, que hace a las distintas actividades. Por ejemplo, en una galería donde tenemos un negocio que expone vestidos o abrigos, los colores son muy importantes, entonces utilizaremos lámparas con luz cálida. En la iluminación urbana, donde están los vehículos, en general se prioriza la intensidad para asegurar que el conductor vea detalle. Entonces estará trabajando generalmente con luz blanca, una luz que no es adecuada acá en una galería comercial. ¿Por qué? Porque la piel de la gente se ve violácea, entonces da un aspecto de falta de salud si estamos iluminando en un centro comercial. También el ámbito de aplicación de la electricidad, del electromecánico y de la luminotecnia es el ámbito domiciliario. Es decir, el electromecánico hará el diseño de las instalaciones de una vivienda, también de una oficina, o sea, también podemos hacer el diseño e instalación de una oficina. En el ámbito domiciliario, bueno, haremos los planos de los circuitos, la distribución, la carga de toda la instalación. ¿Qué quiere decir la carga? Bueno, la cantidad de corriente que tiene que entrar en esta instalación y por lo tanto la potencia que le vamos a contratar a Edenor o Edesur para nuestra utilización cotidiana. También, y esto es bastante neto del electromecánico, el electromecánico está orientado hacia manejar electricidad de potencia, o sea, grandes cantidades de energía, y por eso el electromecánico tiene incumbencia, tiene injerencia en las centrales eléctricas, subestaciones. Un ejemplo de una subestación, ustedes lo pueden ver ahí enfrente a Coto, en el Mercado Central, en la esquina que está cruzando la autopista, van a ver algo distribuido como esto. Y estos son los transformadores de reducción de la alta tensión que viene por ahí desde Río Negro, 200, 250.000 voltios, a la media tensión, 13.200 voltios, que son la distribución que se hace con línea de media tensión en los barrios y donde esa media tensión se aplica a transformadores de distribución que la bajan a los 380, 220 que entra en nuestros domicilios. Por ejemplo, enfrente del colegio, si ustedes se fijan, van a tener un transformador justo enfrente que está sobre dos columnas, que es un transformador de media tensión a baja tensión. Le entran 13.200 volts y saca 380. Si se fijan con detalle, van a ver que viene un cable directo desde ese transformador al colegio trayendo los 380. También el electromecánico va a hacer trabajar en las instalaciones eléctricas industriales, instalaciones con distribución portante de bandejas. El electromecánico va a establecer qué bandejas se van a utilizar, qué anchos, cómo van a estar ancladas en las paredes y cómo van a ir los cables por adentro de esas bandejas. Bueno, estos son ámbitos de aplicación. ¿Qué otros ámbitos de aplicación posible del electromecánico? Bueno, va obviamente a estudiar en los motores, en su parte mecánica, pero también en automotores va a estudiar motores y la parte electrónica de control de los motores, la parte eléctrica también. Por hoy que hay coches híbridos, donde tenemos coches con sistema de batería y electromecánica de recuperación de energía, que generalmente está asociada a los frenos, o sea,
hoy por hoy lo que se busca es aprovechar la energía al máximo en todo, y por ejemplo en los coches híbridos, los sistemas de frenado se hacen no ya con un frenado mecánico, sino con un frenado de tipo electromecánico que recupera la energía que tiene el coche por estar desplazándose, la convierte en energía eléctrica que recarga los sistemas de batería del coche híbrido. También va a tener injerencia en maquinarias agrícolas, tan simples como un tractor o tan complicadas como una cosechadora o una regadora, de esas que ustedes hoy pueden ver en los campos, donde ven regadoras que tienen unas alas que van regando como 25, 30 metros a cada lado. Después también el electromecánico va a tener injerencia en lo que son grúas, grúas de construcción, la parte de resistencia de las torretas de las grúas, la parte de resistencia de los brazos grúa, que están acá, los motores involucrados en esto, y también las grúas simples, relativamente simples, móviles, como las que se usan para levantar un container en el puerto, se los engancha acá y se los desplaza con esta grúa que es una grúa móvil. Otras cosas, por ejemplo, en las industrias, el uso de puentes grúa. Los puentes grúa son estas vigas transversales que hay acá, que se mueven a lo largo de estos rieles que están acá a los costados. Entonces se mueven de manera que tienen un cabrestante, un elemento para subir y bajar pesos, un gancho, por ejemplo acá se ha enganchado un rodillo de material metálico, que puede parecer pequeño, pero por ahí pesa 300 kilos o algo así. Se lo levanta con el motor que tiene el puente grúa y el cabrestante, y motores que acá no se ven, pero estarían acá al costadito del puente grúa, desplazan el puente grúa a lo largo de la nave industrial. Entonces se desplazan estos materiales hacia donde van a ser utilizados en producción. Bueno, esto, por ejemplo, es algo que netamente es de la injerencia de un electromecánico. ¿Qué más? Por último, un electromecánico desde el punto de vista de procesos automatizados se puede encontrar con sistemas, montones, múltiples sistemas, pero por ejemplo un sistema de carga de un tanque contenedor que va a contener determinada cantidad de materiales por ejemplo granulados, que por ejemplo han sido cargados en una tolva por un sistema de una pala mecánica, que la tolva alimenta una cinta transportadora que pasa a una tolva más chica que va dejando caer en forma controlada la cantidad de material. Aquí tenemos los motores que hay que controlar, y ese material controlado que cae en forma controlada es subido por esta cinta transportadora y descargado adentro de este tanque. Bueno, estos motores, los motores que van manejando toda la cinta transportadora, la descarga de los materiales, a la vez midiendo por ahí, por ejemplo, temperatura y humedad del material para detenerlo si está demasiado húmedo, o hay materiales que son sensibles a la temperatura, para regular la velocidad de carga de este tanque. Tendremos en el sistema medidores de temperatura, medidores del peso del material, para estar seguros que la cinta transportadora está transportando una cantidad razonable de material, y en función de esas mediciones de temperatura, humedad, peso, el sistema de control general acelerará el sistema completo o regulará que se cargue menos material. Bueno, cualquiera de esas cosas forma parte de un control industrial. Ustedes van a tener en la parte de electromecánica, controles electrónica industrial de control, que está en 7º año, y entonces ahí vemos, como decíamos antes, cómo en la electromecánica aparece la electrónica de control. Y también, por ejemplo, acá van a tener que programar
qué es lo que tiene que pasar con esta cinta, con este motor, en función de la temperatura y la humedad. Entonces, como dijimos antes al principio, la electromecánica coincide con la electrónica en partes donde hay que programar, aunque uno sea electromecánico, ¿no? Bueno, estos son ejemplos de aplicación, hay muchísimos, por supuesto, más ejemplos de aplicación posible del control industrial. Y después por ahí les hablamos sobre el final de algún ejemplo práctico de nuestra experiencia. Pero ahora le voy a dar paso para que hagan la comparación a Alejandro, que va a trabajar con algo semejante a lo que vimos recién, pero para el caso electrónico. Entonces, acá te doy la palabra, Alejandro. Trabajás vos. Bueno. Los elementos. Bueno, para comparar un poquito los elementos y dispositivos que utilizamos en lo que es electrónica, ¿sí? Si bien tenemos conocimiento de motores, tal vez no de tan grandes potencias, nos manejamos más con motores para controlar algún tipo de desplazamiento más preciso, como los motores paso a paso, ¿no? Los cuales en cualquier impresora, ya sea 3D o impresora de las que tienen en casa, conllevan o tienen en su interior estos motores para desplazar el cabezal a imprimir en determinada parte de la hoja, ¿no? También están en los autos hoy en día para controlar la parte del ralenti. El auto está sin acelerar para que se mantenga prendido. Antes tenían el tema del cebador, hoy en día todo eso lo maneja la computadora del auto en concordancia con el motor paso a paso, que es este otro que está acá al lado, que dice Magnate Marelli, ¿sí? Después también tenemos servomotores, ¿sí? Que son motores de pequeña potencia, que tienen una placa incorporada, y además tienen la caja reductora, ahí que vemos con varios engranajes, que se utilizan más para aeromodelismo o controlar diferentes aspas. Por ejemplo, si yo quisiera en una maqueta de un barquito pequeño, controlar el aspa y demás en la parte mecánica, ¿sí? Lo podría hacer con estos motores que son de bastante precisión y, vuelvo a repetir, manejan pequeñas potencias, ¿no? O algún movimiento en algún brazo robótico también, en conjunto con los motores paso a paso. Y por último, los motores de continua, ¿sí? Que son la mayoría de los que tenemos en los autitos a control remoto y demás de nuestras primeras infancias, ¿no? Si alguna vez desarmaron, yo lo hacía en mi época, sacábamos esos motorcitos para manejar con algunas pilas, bueno, que tienen la facilidad del control de su velocidad, ¿sí? Subiendo o bajando la tensión de alimentación, de diferentes formas que después veremos más adelante, así que también son utilizados. Por lo tanto, cómo funciona un motor lo tenemos que entender, los campos electromagnéticos que se generan dentro de él también. Por otra parte, también tenemos Perdón, injerencia. Alejandro, Sí. también un pequeño comentario. Este tipo de motores también, por ejemplo, los tienen en secadores de pelo, también en esos dispositivos de higiene odontológica llamados Waterpik, son los que tiran un chorrito de agua para la higiene bucal. Bueno, se utilizan también este tipo de motores. Disculpa, Alejandro, proseguí, por favor. Sí, sí. Bueno, en la parte de electricidad también tenemos bastante injerencia en lo que son, sí, en baja potencia, ¿no? En electricidad domiciliaria, armado de tableros, con termomagnéticas, con interruptores diferenciales, en cableados, en la puesta a punto, revisión de los diferentes circuitos de luz, de tomas que puede haber en una vivienda, en el cálculo de los conductores adecuados para manejar determinada corriente, ¿no? En la parte de las luminarias también, un electrónico puede instalar tranquilamente diferentes luminarias en viviendas, en algunos pequeños comercios, más que hoy en día todo lo que es luminaria se está llevando también a la parte de iluminación LED, ¿no? Y el control de esas lámparas y diseños también es parte de la electrónica. Manejamos diferentes componentes o
soldamos y trabajamos con ello, como ser resistencias, ¿no? Circuitos integrados, capacitores, diodos, transistores, displays, ¿sí? Ahí en la imagen hay un display del tipo 7 segmentos, pero también manejamos LCD. Con ello podemos mostrar de alguna manera diferentes informaciones que nos puede dar el equipo. Yo no sé si estoy en determinada emisora de radio, saber en qué emisora estoy. En un display LCD hoy en día también nos puede indicar qué música nos está pasando, o qué tema de música, o qué programa de radio estamos escuchando, ¿no? Utilizamos también la parte de las impresoras 3D, que hoy en día nos da muchas facilidades. Antes por ahí había que meterse a hacer algo con plegar chapas, ¿no? De hojalatería y demás. Hoy en día muchas cosas se simplifican con las impresoras 3D, sobre todo en la parte de robótica, armar la carcasa de algún seguidor de línea, o armar las partes de algún brazo robótico o de algún robot también. Con una impresora 3D muy fácilmente podemos diseñar esas partes, ¿no? Y hablando de robótica y de equipos sofisticados, la parte de microcontroladores, ¿no? Que es la mayoría o gran parte de la carrera le dedicamos a la programación de microcontroladores, sistemas con Arduino también. ¿Sí? Los Arduino ya por ahí los vieron o los están por empezar a ver, que son placas ya que nos dan directamente, ya tienen la electrónica integrada, la básica, y después a partir de los puertos me comunico con diferentes elementos como sensores o actuadores que puedo manejar. Obviamente no maneja gran cantidad de corrientes, tendré que de alguna manera generar esa etapa de baja tensión o de pequeñas corrientes a corrientes más grandes. Y un pasito más arriba, ¿sí? Los microcontroladores a partir del sexto año, yo doy digitales en tercero, nos metemos con los microcontroladores PIC, hay muchísimas otras marcas también, pero donde tenemos que diseñar esa electrónica anexa, ¿no? El oscilador que va a llevar, la placa que conecta a los puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, donde vamos a tener que estar haciendo cálculos, ¿no? De si la pista que conecta a determinado puerto tiene que tener determinado espesor, porque va a manejar determinada corriente, la alimentación del microcontrolador, cómo la voy a hacer, si hay que poner algún disipador, bueno, todas esas cosas ya en los últimos años las tenemos que empezar a manejar. Si querés pasar a la próxima. Bien, después en el ámbito de la electricidad, como les decía, más bien es la parte domiciliaria o de algún pequeño comercio, ¿sí? Trabajando podemos hacer el cableado o el diseño de alguna instalación eléctrica, de las luminarias, instalar ventiladores de techo, luces, no me sale ahora, se me perdió la palabra, luces de emergencia, ¿sí? Poder hacer la división de los diferentes circuitos en una casa, ¿sí? Pequeñas instalaciones, y yo diría que tienen, de hecho, cuando uno sale de la secundaria, por ahí se meten estas cosas, ¿no? Ir a reparar un toma o hacer una pequeña instalación en una casa, tiene una buena salida en principio, y aparte súmenle la parte de automatización, domótica, ¿no? En el hogar, decir, bueno, tengo que controlar el aire acondicionado, que se prenda a tal hora, o que las luces se prendan a tal hora, todo eso con temporizadores, y hoy en día conectados a un celular, manejar algún programa, ¿sí? Estoy llegando a casa, que se prendan las luces, ¿no? Y alguna automatización de algún portón, o sea que también pueden, en la cochera del auto cuando estoy llegando, con algún control remoto de radiofrecuencia sencillo que pueden armar ustedes también, lo pueden controlar. Estamos hablando de cosas de potencia baja, ¿no? Después ahí tendremos que, si vamos a potencias más grandes, necesitaremos por ahí la injerencia o la ayuda de algún electromecánico. Y en lo que es electrodoméstico, ¿no? Reparación de electrodomésticos, todos los electrodomésticos, o la gran mayoría hoy en día, tiene alguna placa electrónica, desde los aire acondicionados, las heladeras, los lavarropas, está. Y hoy en día también tienen todos conexiones por Wi-Fi, por Bluetooth, hasta el lavarropa lo pueden manejar de la habitación. Así que
hay un montón de injerencia en la electrónica en todos estos equipos y pequeños electrodomésticos. Bien. También la electrónica industrial, obviamente. Hoy en día estamos hablando muchísimo de la energía solar, la energía eólica, ¿no? De la iluminación sustentable, todo lo que es luminarias LED, que cada vez se van mejorando más, ¿no? Al principio, ¿se acuerdan que por ahí una luz LED lastimaba mucho la vista, se usaba más para la iluminación general? Hoy en día, como ya se hicieron LED de tipo difuso, que no son tan concentrados, no lastiman la vista, entonces podemos tenerlo también en iluminación en la casa, ¿no? Antes por ahí era para iluminar una vidriera o hacer algún efecto de luces. Han visto hoy en día tiras de LED que cambian de color, LED RGB, circuitos que puedo controlar desde un celular o desde la misma tira de LED que viene con algún control, puedo hacer efectos lumínicos. Bueno, toda esa parte también maneja la electrónica, la parte de robótica, de la programación, ¿sí? De los movimientos del robot, de pequeños robots, tal vez no de tan robots que manejen grandes potencias, pero hoy la robótica está en un montón de otras especialidades, ¿no? Hoy en día los médicos manejan robots, las automotrices manejan robots, en la energía nuclear hay robots, mandan robots a investigar Marte o la Luna o lo que fuese, y todo eso tiene parte de electrónica, de telemetría, de medición, de sensado, ¿sí? Es infinito el campo que tiene también la electrónica en ese sentido. Y obviamente también en dispositivos de potencia de estado sólido, ¿no? Con triacs, diacs, diodos de rectificación de grandes potencias, en 380 volts, ya más allá, después pasa por ahí a lo que es electromecánica, pero también tenemos algunas cosas electrónica industrial en séptimo año donde ven algunos procesos de potencias mayores a los que venimos trabajando hasta el momento. La próxima, Ricardo. Bien, otra parte que para mí es una parte recontra importante, creo que para Ricardo también, no se habla tanto porque lo manejamos todos los días. O sea, estamos ahora hablando por Zoom, desde una computadora, desde nuestra casa, porque hay todo un sistema de comunicación atrás que lo está permitiendo, ¿no? O sea, cuando se me frisa la pantalla, está fallando algo y demás, sistema de comunicación. Hablo por el celular, mando un WhatsApp, en tiempo real ubican donde estoy. Bueno, todo eso es gracias a los sistemas de comunicaciones, que van desde pequeñas redes del hogar, ¿no? en topologías TCP/IP, que son las más conocidas por ustedes hoy en día, el modem Wi-Fi que tengo en mi casa, el cable de red que se conecta ¿sí? a ese modem y que se conecta al coaxil. Todo eso son sistemas de comunicaciones. No lo llamamos tal vez así, no nos damos cuenta, pero lo estamos usando todo el tiempo. Si, por ejemplo, una central de un banco, de una empresa, se tiene que comunicar con otra central, hay muchos sistemas que son por medio, ¿sí? de antenas, de señales que no vemos, electromagnéticas, ¿sí? Pero que en electrónica estudiamos cómo funcionan esas, o podemos dar alguna probabilidad del funcionamiento, ¿no? Entender cómo viajan en el espacio para poder llegar a otra antena y enviar datos, y después hablar del ancho de banda, de la velocidad de comunicación, etc. Hay otros medios que son fuera de la Tierra, ¿no? Los satélites, que hoy en día hay televisión satelital, o a donde no pueden llegar las comunicaciones por cables o por enlaces terrestres, tenemos esos satélites que a los cuales le enviamos señales desde la Tierra y nos envían desde los satélites, la rebotan, digamos, hacia la Tierra en otro punto lejano. Entonces esos satélites trabajan con muchísima electrónica, ven los paneles solares también para alimentarlos, los radares, ¿no? Los casos más típicos son las multas que ven en la ruta, ¿no? Detecta un vehículo y a qué velocidad va, pero también lo tenemos en la parte de aviación, ¿no? En el Ezeiza hay un tablero con una línea verde, si lo vieron en las películas girando, va detectando los aviones, los vuelos, para decirle vos podés bajar primero, el otro tiene que bajar después. Entonces estamos detectando todo el tiempo la posición de un objeto, la telefonía satelital, la telefonía IP, que hoy en día en las empresas se utiliza mucho a través de las redes, el Bluetooth, el Wi-Fi, los celulares, bueno,
es incalculable el campo de aplicación en los sistemas de comunicación. La radio que escuchan en FM, la vieja AM, los walkie-talkie, lo que utiliza la policía, etcétera, etcétera, son todas comunicaciones, en ese caso inalámbricas, ¿no? Que tenemos que entender y tenemos que poder diseñar un sistemita básico y predecir su funcionamiento. Vamos a la próxima. Bueno, por último elegí la parte de la industria automotriz porque también tiene mucho que ver con la electromecánica. Si me decían hace 20 años atrás, uno decía el auto, carburador, sistemas, ¿no? Engranajes, el motor a combustión. Con el tiempo fue cambiando, el motor sigue siendo a combustión, ¿no? En muchos casos, pero tienen inyección electrónica, hay que saber las señales que manejan esos inyectores, aparece en la computadora, que dice cómo funcionan los inyectores, pero también me manejan el frenado del auto, o la tracción del auto, o la dirección asistida, o el modo encendido, ¿no? Hoy en día hasta los autos más modernos, obviamente, y más caros, tienen el posicionamiento con la memoria de dónde dejé el asiento para tal persona, para tal otra persona, el sistema de airbags, ¿no? Las luces no, el sistema de estacionamiento que me indica, che, estás muy cerca del auto de atrás, muy cerca del costado. Bueno, la iluminación, que también ha pasado a ser LED en muchos casos, y incluso hoy en día los últimos avances y cosas que ya traen para evitar choques, ¿no? Que tienen sensores de obstáculos o de si vienen otros autos. Se están haciendo proyectos donde autos se comunican con autos avisando que viene y que tengo que bajar la velocidad, ¿no? O sea, van sensando la distancia con el objeto que tengo y a qué velocidad tengo que estar yendo para no chocar. O sea, es cada vez más infinita la cantidad de cosas que podemos hacer los electrónicos, y aparte que nos vamos mezclando con otras especialidades, ¿no? Sistemas de programación, electromecánica, mecánica, electricidad, todos tenemos que tener un poco de conocimiento del otro. O sea, el electrónico va a terminar sabiendo de electromecánica, de mecánica, no como las especialidades, pero sí tiene que entenderlo, y viceversa, el electromecánico, como decía Ricardo, lo tiene que hacer con la electrónica. Yo, si vieron hace poquito, como dije en la charla anterior, el satélite que se largó hace poquito, el SAOCOM 1B, no solo tiene un par de ingenieros electrónicos que armaron la comunicación, los circuitos y los mandaron al espacio, ¿no? También hay electromecánicos, mecánicos que trabajaron en la estructura, en los procesos de armado del mismo. Después, obviamente, un montón de otros ingenieros para ponerlo en órbita, etcétera, 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 pero todas las disciplinas terminaron interactuando y tienen que entender qué les está pidiendo la otra. Así que creo que con esto es la última de las que tengo yo, pero para cerrar me pareció algo que aúna mucho a ambas especialidades, ¿no? En lugares donde pensábamos hace 20 años que la electrónica no iba a estar nunca, hoy en día está, y viceversa, ¿no? La electromecánica también. Así que bueno, si tienen alguna consulta, pregunta, duda, es el momento para sacárselas. Espera un segundito, quisiera agregar un ejemplo típico de lo que está pasando en el coche que aúna mucho la electrónica con la electromecánica. Y ese ejemplo es, por ejemplo, lo que se llama el cruise o el crucero, que es el que nos permite a nosotros poner una velocidad de crucero establecida, por ejemplo 90, 95 kilómetros por hora en el coche, cuando vamos en una ruta larga y tediosa, una ruta que está muy básicamente derecha, con poco tráfico. ¿Qué hacemos ahí? Podemos utilizar el crucero automático, que uno fija con los botones del volante la velocidad a la cual quiere ir, y el acelerador del coche se mueve en forma automática, sin que uno apoye el pie, para mantener la velocidad, ya sea que el coche vaya en una subidita o en una bajada. Por ejemplo, cuando llega a una subida lo acelera automáticamente, y cuando llega a una bajada lo frena automáticamente, de manera que se mantiene la velocidad constante aun cuando no pisemos el acelerador. Y eso es un neto sistema electromecánico.
porque se mide la velocidad en los ejes del coche con sensores, eso va como información a la computadora, que lo que hace es compara con la velocidad que queremos tener y le envía una orden de mayor o menor apertura a la mariposa del acelerador para que el coche se acelere o se frene. Y entonces el sistema es un sistema que es un control automático y que tiene electrónica en la parte de la computadora y tiene mecánica netamente en las partes de medición de la velocidad del eje y en la parte de apertura de la mariposa del acelerador, ¿no? O de la inyección, porque puede, directamente, si es un sistema de inyección, lo que regula en vez de la mariposa del acelerador es el grado de inyección de los inyectores en el motor, inyectando más o menos combustible. Bueno, es un caso muy típico de ámbito electrónico, electromecánico en el coche. Hoy estamos llenos de esas cosas. Otro sistema, por ejemplo, muy común, que ya la mayoría de los coches con un mediano grado de sofisticación lo están trayendo, es el sistema de estabilización automática, que lo que hace el sistema electrónico de estabilización automática, que lo que hace es, por ejemplo, si vamos en ruta y de pronto se produce un accidente como la caída de un bulto que está en un camión que va delante nuestro, la reacción instintiva del conductor es pegar un volantazo, y ese volantazo tiene el problema de que por ahí nos tendemos a ir hacia la banquina y el coche a oscilar y a hacer unos movimientos descontrolados que pueden llevar a un accidente. Bueno, en el sistema electrónico automático de estabilización, por más que nosotros demos el volantazo, el coche, los sensores del coche están midiendo la velocidad, dirección del coche, la inercia, etcétera, y nos dejan actuar el volante hasta el punto en que el coche no se desestabiliza. Entonces, en las sucesivas reacciones que uno va teniendo, volanteando hacia un lado y hacia el otro, son filtradas de manera que el proceso es más suave y se disminuye en gran medida la posibilidad de tener un accidente. Bueno, este tipo de cosas las puede llegar a trabajar luego de salir del colegio, tanto un electrónico como un electromecánico. Entonces, bueno, como decía Alejandro cuando yo lo interrumpí, este es un buen momento para que dejo de compartir, para que ustedes nos expresen curiosidades o dudas que se les puedan haber ocurrido a lo largo de la presentación, ¿no? Ya tenemos unos minutos para que hagan preguntas, qué cosas más van a estudiar, en qué materias o en qué pueden llegar a estar trabajando al final de la materia, en fin, las preguntas que se les ocurran. Este realmente es un momento para que aprovechen y hagan preguntas. Nadie debería tener timidez de preguntar, porque cualquier pregunta, por elemental que parezca, seguramente hay otro de ustedes que hubiera querido hacerla. Así que a ver, muchachos, a ver si se animan a hacer algunas preguntas y nosotros trataremos de respondérselas. Vengo. Santiago Aguirre, ¿querés preguntar algo? ¿Sí, Aguirre, querés preguntar o no? No. Bueno, Sí, creo. sí. Sí, que en realidad la pregunta es una de las de ejemplo que usted dijo, o sea, ¿qué trabajos, por ejemplo, aplicaría la electromecánica? O sea, es medio raro, pero bueno. Cuando salgas. Sí, exactamente. Bueno, los ejemplos son múltiples. Pero imagínate que te vas, por ejemplo, a un lugar donde tienen una pyme, una pequeña industria, donde hacen, por ejemplo, cementado, o sea, el endurecido de herramientas. Pueden ser de distintos tipos, ¿no? Ya sea herramientas sencillas, como simplemente herramientas de mano,
o herramientas más complejas como, qué sé yo, las brocas de una rotopercutora. Bueno, cuando vas a esa pyme, lo que va a pasar es que probablemente, si no es algo que sea muy artesanal, va a tener un sistema donde va a haber alguna cadena en la cual las piezas van pasando desde una situación de estar bajo calentamiento hasta una situación en la cual son percutidas para lograr un determinado grado de resistencia y después pasadas por alguna cuba donde se las sumerge para hacer un templado. En esos casos vas a tener control de la mecánica de los transportes a lo largo de las sucesivas etapas y vas a tener, por ejemplo, los controles de temperatura de la cuba de cementado o donde se le hace revenido, por ejemplo. Después podrías tener, qué sé yo, múltiples ejemplos. Por ejemplo, en una industria automotriz, en una cámara de pintura de los coches, donde vas a estar con el proceso que controla la cinta transportadora, hace pasar los elementos por adentro de una cámara donde recibe el spray de pintura y pasa a continuación al horno de secado. El horno de secado tiene que mantener una determinada temperatura y humedad constante para que la pintura tenga el agarre, por así decirlo, adecuado y adquiera la dureza y resistencia que les vemos a la pintura de los coches. Bueno, después podrías estar, qué sé yo, en un lugar donde fabrican algún proceso continuo, como por ejemplo, suponer que esto te va a causar un poco de gracia, pero a partir de las grasas animales, esas grasas que se las ve recuperar en los camiones, se las lleva a lugares donde se las pone en unos tanques, que se las calienta, se derriten las grasas, se controla el nivel de esos tanques y la temperatura, porque si la grasa se enfría por debajo de un cierto valor de temperatura, se vuelve a solidificar y se lleva esas grasas después a fabricación de materiales de cosmética y perfumería, jabones, etc. Bueno, hay decenas de procesos en los cuales puede trabajar un electromecánico. Qué sé yo, ¿qué más? A ver, en una matricería, que son pequeñas pymes, donde podés controlar las máquinas de estampado y de desbastado, etcétera, que ya serían controles, digamos, relativamente elementales. Bueno, en la misma, por ejemplo, a ver, ¿qué más? En una fábrica de cables. Una fábrica de cables vos podés trabajar con los procesos que controlan el estirado de los cables, la inserción, o sea, lo que es el trefilado del cable con su plástico, las medidas de aislación, el enrollado final de los cables. Bueno, todo eso son procesos automáticos que van requiriendo, digamos, como siempre, sensores que vayan midiendo los requerimientos de cada parte del proceso y después la maquinación final, como por ejemplo lo que te decía, es el enrollado de los cables. Bueno, esto lo había preguntado Máximo Sagasti. Sí, sí. ¿Te responde o querés preguntar algo? No, me responde, se entiende. No sé si alguno tendrá la misma pregunta, pero con electrónica. Bien. Los escuchamos, muchachos. Tienen, ya les digo, algunos cuantos minutos si quieren hacer preguntas. Yo tengo una duda en plan, ¿cómo van a enfocar programación en ambas? En cuanto a qué especialización tiene cada una, porque me gustaría que tuviera un poco más de trasfondo, digo. Me gustaría saber más sobre cómo se va a manejar programación en cada una. Eso es lo que... Bueno, Alejandro, con la parte de microcontroladores, etcétera, te va a dar probablemente una respuesta más adecuada. Y es que entendí Bien. la pregunta. Sí, sí.
Y está buena la pregunta porque a veces entienden que es una programación orientada a, como decía antes, hacer un videojuego o a una interfaz hermosa en la pantalla y demás, que lo podemos hacer, ¿sí? No la especialidad de técnico electrónico orienta a eso, pero la programación que se ve en electrónica, ¿sí? Es la programación del dispositivo, o sea, del microcontrolador. Es desde la parte más básica hasta la más compleja, y de cómo ese microcontrolador se tiene que comunicar con otras interfaces, ¿no? Como una interfaz serie para mandar datos, o con un LCD para mostrar en la pantalla determinado valor, ¿sí? O determinada frase, etcétera. Pero es una programación orientada, ¿sí? Al manejo, por ejemplo, lenguaje C o PicBasic, o, bueno, lenguaje C, algo, si estuvieron viendo con Arduino, estuvieron trabajando, ¿no? A controlar, ¿sí? A leer entradas y actuar con esos datos que leemos en la entrada sobre la salida, en los pines de salida, para prender un motor, una luz, un zumbador, lo que sea, controlar un proceso. No es una programación orientada a, no, voy a hacer un videojuego, voy a hacer una hermosa pantalla, que voy a repetir, la hermosa pantalla se puede hacer, hoy en día de hecho también se programan interfaces con el celular, pero no es una, yo qué sé, realidad aumentada, etcétera, etcétera. Lo que nosotros tratamos de hacer, o lo que tenemos que saber en electrónica, es comunicarnos con otros dispositivos, ¿sí? Ya sea una computadora, ya sea por medios como radiofrecuencia, un control remoto donde yo no veo esas ondas, pero que actúan sobre, le dicen al microcontrolador, presioné tal tecla, hace tal cosa, presioné tal otra, hace tal otra. Pero es una programación, por ejemplo, vamos a decir, en C, en BASIC o en PicBasic, que es orientada a un control de proceso, no tanto a la interfaz gráfica o no un sistema. Ya para eso estaría la carrera de sistema, ¿no? De informática. No sé si con eso te respondí. Yo quiero Puede agregarle hacer una algo, aclaración más. yo quiero No sé si agregarle necesitas algo desde el algo punto de más. vista electromecánico, que es en electromecánica, vos, por ejemplo, vas a trabajar con los PLC, que son los programadores lógicos controlables, que tienen digamos, una posibilidad de programación relativamente sofisticada. Son como microcomputadoras, básicamente destinadas a tomar señales como entrada y entregar niveles de tensión como salida, por ejemplo, para hacer actuar un relé o para hacer actuar algún otro dispositivo eléctrico en función de la señal que recibieron a la entrada, ¿no? Bueno, eso en el colegio hay bastantes PLC y hay un par de profesores que los manejan bien. Y ahí tenés también una parte de programación bastante orientada hacia lo específicamente electromecánico, ¿no? Sin que quite que por ahí un electrónico también lo maneje a eso. No sé si con esto, a Gesilao, te estamos respondiendo. No, sí, sí, quería buscar un poco más de explicación de qué puntos se iba a dar cada programación. Me respondió, sí, gracias. Sí, no te olvides lo que dijo Alejandro. Nosotros en realidad no hacemos sistemas, sino que tenemos algunos elementos de programación destinados a los A las especialidades de cada rama, claro, claro. claro, especialidades de cada rama. Después, tanto un electrónico como un electromecánico pueden hacer cualquier cosa. Yo te doy unos ejemplos. A mí hace unos años me pidieron, alguien tenía que controlar unas incubadoras de bebés. La incubadora Ujú. de bebé es cuando sabés que tenés un chico prematuro, ha nacido antes de tiempo, y por lo tanto tiene todavía restringido su sistema de formación pulmonar, por ejemplo. Entonces tiene digamos, una debilidad, su organismo, y hay que mantenerlo en una incubadora a temperaturas controladas, porque, por ejemplo, el bebé no puede manejar todavía su propia termorregulación, lo que se llama su homeostasis.
nosotros estamos a 37 grados de temperatura, 36, 7 normalmente sin estar enfermos. Bueno, ese bebé prematuro en general no lo puede controlar y se los mantiene en incubadoras que le mantienen la temperatura, que tienen alarmas de distinto tipo. Bueno, a mí un proyecto que me habían pedido era precisamente regular la incubadora, ¿no? Tenés que tener sensor de temperatura, tenés que asegurarte de que si hay una falla, eso no se vaya a ir a una temperatura que pueda ser dañina para la criatura, o sea que vas a tener que ser sistemas redundantes de seguridad, al efecto de que vas a tener que tener 2 o 3 sensores, de manera que si te está fallando uno, el otro te diga, atención, te está fallando, hay que cortar, hay que poner una chicharra para dar una alarma. Ese fue, por ejemplo, un proyectito. Otro proyecto que en algún momento tuve que hacer, que ya fue hace mucho tiempo, que fue un proyecto también electrónico-mecánico, en un dique que creo que se llamaba San Jacinto en Bolivia. Había que controlar la apertura de la compuerta de descarga cuando el nivel del lago del dique superaba cierto nivel. Entonces, Claro. ¿cómo se hace eso? Bueno, vos ponés en la base del dique una sonda de medición, una sonda de carga, una celda de carga, que lo que hace es medir la presión, y entonces cuando se supera un cierto nivel de presión, el sistema actúa sobre los motores de elevamiento de la compuerta, de manera que le dan apertura para que el dique empiece a descargar y no haya excesivo nivel. Ahora bien, eso requería también, o me requirió en ese momento, estudiar cuáles eran los esfuerzos de la compuerta, porque los esfuerzos mecánicos, ¿no? Porque la presión del agua a 30, 40 metros de profundidad es una presión tal que ejerce una fuerza lateral sobre la compuerta, tal que vos tenés, primero la compuerta tiene que tolerarlo, ¿no? Y segundo, el motor que vaya a mover esa compuerta tiene que tener la potencia suficiente para poder elevar la compuerta. Bueno, entonces ahí habría que estudiar un poco la electromecánica del motor, había que estudiar también un poco los esfuerzos que iban a aparecer en las guías, cosa netamente de cálculo del electromecánico, y desde el punto de vista electrónico había que calcular el sistema, diseñar el sistema de medición de la presión y actuación sobre la compuerta y corte cuando la compuerta ya había abierto y llegado hasta un cierto nivel. Y después lo mismo cuando el nivel del dique había bajado, bajar la compuerta y no seguir tirando agua. Bueno, todo eso requiere una programación, en aquel tiempo, porque esto fue hace muchos años, la programación uno la hacía en forma discreta. Hoy ese tipo de cosas, por ahí con un Arduino que te mida los dos sensores y te actúe sobre el motor, ya lo haces, más lo que te decía la electromecánica en sí. Son ejemplos de lo que podés llegar a hacer, ¿no? Ejemplos bastante básicos, hay muchísimas cosas que puede hacer un técnico, ya sea electrónico como un electromecánico. Alejandro, yo Una no sé. cosita más, si me Sí, dejas cerrar ahí, dale. porque por ahí el año pasado vieron en la feria que un grupo de chicos de sexto trabajó con la parte de programación en realidad aumentada y demás. Si bien no es algo, ¿sí?, que en la electrónica vayamos a ver, pero si ustedes se involucran, ¿sí?, lo que les permite la parte técnica, y esto lo destaco por sobre todo, cualquier carrera técnica, les permite, teniendo un poco de idioma como el inglés y el tema de analizar diferentes sistemas y darle solución a diferentes problemas, les permite a ustedes leer un documento y poderse meter a programar en esto que les decía, realidad aumentada o cualquier otro tema de programación. O sea, no es solo, si bien la programación en microcontroladores nos abre un montón la cabeza al tema programación, y en electromecánica pasará lo mismo en los procesos que ellos manejan, ustedes con leer, ¿sí?, y querer ir un poco más allá, pueden programar en otras cosas, ¿sí? Lo que no es la programación, vuelvo a repetir, yo qué sé, de esto, de realidad aumentada,
o programación de diferentes pantallas y demás, algo que sea sí o sí de electrónica, sino que lo pueden hacer, pero la programación va más para el lado de controlar un proceso, señales electrónicas, ver qué hago con esas señales electrónicas, cómo actúo sobre las salidas, etcétera, 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 ¿no? Hablar de direcciones de memoria, dónde puedo guardar una variable, qué tipo de variables tengo, etcétera, etcétera, que también se usa en la programación, ¿sí? Por ahí de sistemas como carrera ya, pero más orientada hacia otro lado. ¿Está? Espero que con eso más o menos les haya aclarado el tema programación. Acá tengo una pregunta de Matías Avilés que creo que es aplicable que puede ser curiosidad de todos. Él pregunta qué hacemos después con estas clases si van por Sendra. Lo que hacemos es la presentación y la desgrabación, porque esta fue toda grabada, la subimos a la base de datos de electromecánica y después les mandamos un acceso de Bitly para que la puedan ver en la red, ¿no? Directamente en internet. Entonces después, vía el director, les va a llegar, o vía el Sendra, les va a llegar el link para ir ahí a donde va a estar la presentación, tanto esta de ahora como la que hicimos con el otro curso, con el otro tercero. Entonces van a tener la presentación en sí, digamos el PowerPoint, y van a tener la grabación audiovisual, digamos, ¿no? Así que esto debería responder a la pregunta tuya, Avilés. ¿Sí? Bueno. Luciano, ¿querés preguntar algo? ¿Quién, yo? Luciano Borton, no sé. No. Ah, porque se abrió el micrófono, entonces pensé que querías preguntar algo. No, yo no. Ok. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, estaríamos en las 12, que era lo programado. Igual si hay alguna otra pregunta, no tenemos problema, hay unos minutos más. Y yo no sé, Alejandro, discúlpame, me perdí. Yo no sé si comenté esta diferencia de que en electrónica las máquinas son más de caja negra o transparentes. ¿Lo hice acá o en la clase anterior? La verdad que me olvidé. ¿Vos te acordás? Te lo escuché comentar, pero me parece que fue la anterior, ¿no? La anterior. Bueno, No, quizás... lo explicó acá, profesor, ¿Cómo? Lo explicó acá, lo de que en Sí, lo electromecánica explicaste. es más visual y en electrónica es menos. Perfecto, listo. Discúlpenme, pero cuando uno a lo largo de un cierto tiempo... Más abstracta la electrónica, había dicho yo, que por ahí en los sistemas mecánicos lo pueden ver mejor, ¿no? Porque ver un electrón que salta de una banda a otra no se puede ver así a simple vista, ¿no? En la mecánica en general vamos a poder ver los mecanismos, las cosas que construimos las vamos a poder visualizar un poco más. Bueno, ¿alguna consulta? Si no, cerramos acá. Y nada más, gracias por haber estado. Y bueno, eventualmente nos pueden mandar alguna consulta vía los mails institucionales. Muchas gracias y que estén bien, chicos. Bueno, Es lo importante. chao chicos, esperamos que hayan sacado una idea de la Chau, subida. chau. Gracias. Chao. Chao, chao. ¿No? Chau, chau. Nos Hasta vemos. hasta luego a todos. Y vamos dejándolo cerrar. Y creo que quedan ya nada más. Avilés, Sabatsky. Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos, gracias. Choque y Chiumiento. O Chiumiento, no sé cómo lo pronuncio. Bueno. ¿Estarán ahí? Sabatsky, todavía estás conectado. ¿Querés preguntar algo? ¿Alguno de los tres que quedaron conectados? Choque, Chiumiento
o Sawatsky quiere hacer alguna última pregunta. Si no, lo sacamos. Bueno, chau entonces. Finalizo, Alejandro. Listo, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Sí.